buenas, mi nombre es Jonathan Rivera y junto con mis compañeros Gabriel Mujica y Joan Galvis vamos a hablar un poco acerca de lo que son las geometrías no euclidianas. Primeramente, para poder hablar sobre lo que son geometrías no euclidianas tenemos que tener en cuenta lo que es la geometría euclidiana. La geometría euclidiana, en pocas palabras, es esa geometría que nos han enseñado desde la escuela. Es esa geometría que se puede construir sobre el plano y en donde aparecen cantidad de propiedades que hemos visto anteriormente, como la suma de los ángulos internos de un triángulo, el valor de pi, etc. En la geometría euclidiana vemos que aparecen los primeros conceptos acerca de punto, recta, distancias, congruencias. En pocas palabras, es esa geometría que podemos hacer sobre un plano y tiene como pilar fundamental el libro de los elementos del matemático Euclides, que se escribió aproximadamente 300 años antes de Cristo. Este libro recopila toda la geometría que conocíamos hasta el momento, dando así 5 pilares fundamentales acerca de este tipo de geometrías. Mi compañero Gabriel les va a explicar cuáles son esos 5 tipos de geometrías y les va a explicar por qué el intento de la demostración de los 5 postulados de Euclides nos llevó a nuevos tipos de geometría que nos ayudaron a entender cómo funcionaba nuestro universo. Espero que lo disfruten. Buenas tardes, me presento, mi nombre es Gabriel y ya tal cual como mi compañero habló sobre la geometría euclidiana, vengo a hablarles un poco acerca de los postulados en los que se basó Euclides y cómo en el quinto postulado pues hay una contradicción que es con la cual se da inicio a otro tipo de geometrías que ya no van a ser euclidianas, ¿sí? Entonces voy a explicar un poco acerca de eso y además de eso pues voy a hablar sobre un tipo de geometría, pero ya será más adelante. Los 5 postulados de Euclides son también conocidos como axiomas o principios básicos. Son la base principal o fundamental de la geometría euclidiana. Hacen parte del libro de los elementos del matemático y geómetra griego Euclides. Describen o explican las propiedades del espacio plano y su relación entre puntos, líneas, ángulos y figuras geométricas. Estos postulados pues son: primero, el postulado de existencia, que dice que dados dos puntos diferentes, existe una sola línea recta, una única línea recta que los une a ambos. Esto si hablamos del plano. El segundo postulado de extensión, que nos dice que un segmento de recta se puede extender indefinidamente en una recta, es decir, podemos tener dos puntos, ¿sí?, que están unidos por una línea. Esa línea se llama segmento. Yo ese segmento lo puedo prolongar como si fuera una recta indefinidamente. El postulado de circunferencia, que nos dice que se puede trazar una sola circunferencia con cualquier centro y cualquier radio. El postulado de ángulo recto, que dice que todos los ángulos que son rectos, es decir, los ángulos que miden 90 grados, son iguales entre sí. Y finalmente el quinto postulado, que es el postulado de las paralelas, que nos dice que por un punto exterior a una recta puede pasar una y solo una recta paralela. Bueno, pues es a partir de este quinto postulado que, a diferencia de los otros 4 que son intuitivamente evidentes, es decir, que no necesitan demostraciones, fue puesto en debate durante muchos siglos debido a su naturaleza más compleja y menos intuitiva. Es por esto que, por la falta de una demostración que satisfaga esa condición, que satisfaga ese postulado, se condujo al desarrollo o al origen de las geometrías no euclidianas, es decir, las geometrías que ya no van a ser del plano sino del espacio, y en las cuales muchas de las propiedades de la geometría euclidiana no se van a cumplir. Estas se dividen en 3 tipos principales, que son pues las más conocidas, que son la geometría hiperbólica, la geometría elíptica y la geometría esférica. Hola a todos, mi nombre es Joan Galvis y hoy les quiero llevar un viaje alucinante sobre el mundo de la geometría hiperbólica. Vamos a descubrir los secretos de esta geometría tan peculiar, desde sus conceptos básicos hasta su aplicación en la ciencia, el arte y la tecnología. La geometría hiperbólica, un universo matemático que desafía nuestras intuiciones y nos lleva más allá de los límites de la geometría euclidiana que aprendimos en la escuela. En el mundo euclidiano las líneas paralelas nunca se encuentran, ¿verdad? Los triángulos siempre suman 180 grados y los círculos son perfectamente redondos. Sin embargo, en la geometría hiperbólica estas reglas se reescriben, abriendo un universo de posibilidades intrigantes y aplicaciones sorprendentes. Imaginemos un plano hiperbólico, un espacio similar al plano euclidiano pero con una curvatura negativa.
En dicho plano, las líneas paralelas no solo se encuentran, sino lo hacen en infinitos puntos. Es como si la realidad se distorsionara, desafiando nuestra percepción del espacio. En la geometría hiperbólica, los triángulos también tienen sus propias peculiaridades. La suma de sus ángulos no siempre es 180 grados, sino que depende del área del triángulo. Cuanto mayor sea el área, menor será la suma de sus ángulos. Las circunferencias hiperbólicas también son diferentes a las circunferencias euclidianas. En lugar de ser círculos perfectos, son curvas cerradas que se alejan cada vez más de dos puntos fijos. Lejos de ser un juego mental abstracto, la geometría hiperbólica tiene aplicaciones sorprendentes en diversas áreas del conocimiento. En la física, por ejemplo, la geometría hiperbólica juega un papel fundamental en la teoría de la relatividad especial de Albert Einstein. Einstein utilizó esta geometría para explicar cómo la gravedad curva el espacio-tiempo, creando la abstracción entre los objetos masivos. En la matemática, la geometría hiperbólica es utilizada en la teoría de grupos, el estudio de estructuras simétricas. Tienen una estructura peculiar y son utilizados para resolver problemas en matemáticas, física e informática. En el arte y el diseño y la arquitectura, las teselaciones hiperbólicas son patrones repetitivos que cubren un plano sin espacios vacíos. Han sido utilizadas para crear obras de belleza estética. Estas teselaciones se pueden encontrar en el arte islámico, la arquitectura mozárabe y los diseños textiles de diversas culturas. La geometría hiperbólica nos abre un mundo de posibilidades matemáticas que desafían nuestra intuición y nos llevan más allá de los límites de la geometría euclidiana. Sus aplicaciones en la física, las matemáticas, el arte y otras áreas del conocimiento demuestran su importancia potencial. Los invito a todos a seguir explorando este fascinante universo matemático, a descubrir sus secretos y a apreciar la belleza y el poder de la geometría hiperbólica. ¿Qué te parece más sorprendente de la geometría hiperbólica? ¿En qué otras áreas crees que la geometría hiperbólica podría tener aplicaciones? ¿Cómo crees que la geometría hiperbólica podría cambiar nuestra comprensión del universo? La geometría elíptica es un tipo de geometría no euclidiana en la que no existen líneas paralelas. Significa que cualquier par de líneas se pueden intersecar en un punto. Se puede visualizar como la superficie de una esfera. Las líneas rectas se definen como grandes círculos. Además, la suma de los ángulos internos de un triángulo es siempre mayor a 180 grados y aumenta a medida que el triángulo se hace pequeño. La longitud de una circunferencia es menor que 2π por r en la geometría elíptica. El espacio es finito e ilimitado. La superficie de una esfera es un modelo de geometría elíptica. El espacio es finito porque tiene un área limitada, pero también puede ser ilimitada porque no tiene bordes ni puntos finales. Además, tiene una curvatura positiva. Algunas de sus aplicaciones son: en la astronomía se utiliza para estudiar la forma y el tamaño del universo. En la física, para modelar la curvatura del espacio-tiempo alrededor de objetos masivos como estrellas y agujeros negros. En la cosmología, para desarrollar modelos del origen y evolución del universo. En las matemáticas están para estudiar las propiedades de las superficies, curvas y desarrollar nuevas herramientas matemáticas. La geometría elíptica es una rama de las matemáticas que ha contribuido a la comprensión del universo y ha abierto caminos para la investigación en varias áreas del conocimiento. Bien, una vez visto lo que es la geometría euclidiana, podemos hablar un poco sobre lo que es la geometría no euclidiana. En este caso particular voy a hablarles acerca de la esfera. Imaginamos que tienes un balón de fútbol, ¿sí? Y recuerdas que una vez en la escuela hablaron sobre la suma de los ángulos internos de un triángulo siempre será igual a 180, ¿verdad? Bueno, supongamos que tienes ese balón y trazas un triángulo, ¿sí? El triángulo que tú quieras, y decides tomar las medidas de esos ángulos, ¿sí? Pero resulta que al obtener las medidas de los ángulos internos de un triángulo en tu balón de fútbol, te das cuenta que la suma de los ángulos no es 180, es mayor, ¿verdad? Con solo este pequeño ejemplo podemos ver la gran diferencia entre los conceptos que tenemos sobre la geometría euclidiana y sobre las geometrías no euclidianas, en este caso la esfera. Ahora bien,
Desde el colegio nos han enseñado que pi es igual a 3.141592. Este número sale de dividir el perímetro entre el diámetro, ¿verdad? Bueno, intentemos replicar exactamente lo mismo, pero en una esfera. Trazas un círculo cualquiera, tomas las medidas de la circunferencia y el diámetro, aplicas la fórmula y ¿qué te va a dar? Exacto, siempre te va a dar un número diferente a 3.141592. Y ahí tenemos otra propiedad muy importante acerca de la geometría esférica. El valor de pi es relativo, quiere decir es cambiante. A diferencia de la geometría plana, ¿sí?, en el que el valor de pi siempre será igual. Es decir, en la geometría plana el valor de pi es una constante, mientras que en la geometría esférica no lo es. Esta es solo otra de las características de nuestra geometría esférica. Bien, una tercera característica de la geometría esférica es, por ejemplo, las rectas. ¿Sí? Como lo mencionamos al principio del video, el quinto postulado de Euclides dice que dada una recta y un punto por fuera de la recta, se puede trazar una única línea paralela que pasa por ese punto. Bien, si lo intentamos con una esfera, tenemos el primer problema. ¿Cuál es la recta? ¿Verdad? En la geometría esférica, la recta es la distancia más larga entre un punto y su antípoda. La antípoda quiere decir la ubicación exacta del lado opuesto de nuestra esfera. Y esta sería nuestra única recta en una esfera, lo que contradice el quinto postulado de Euclides, ya que en la geometría esférica ni siquiera existen las rectas paralelas. Ya para finalizar, esta geometría resulta muy útil en diferentes campos y aplicaciones, como por ejemplo la navegación y la astronomía. En la navegación, supongamos que un pequeño barco pesquero de una isla en el Caribe quiere viajar a Europa para realizar sus importaciones. Bien, en una trayectoria plana, la distancia más corta entre un punto A y un punto B es una línea recta, ¿sí? Pero como bien sabemos, nuestro planeta no es una trayectoria plana, es una esfera. Por lo tanto, la trayectoria más corta entre nuestro barco pesquero y cualquier punto en Europa no va a ser una línea recta. Estas líneas, que son las más cortas entre los puntos, tienen una particularidad especial y se llaman geodésicas. Las geodésicas son las distancias más cortas entre estos puntos y no suelen ser planas o rectas.